Hola a todos nuevamente. En esta clase vamos a continuar hablando de las funciones y en este caso vamos a hablar de la función contar y contará. Bueno, estas funciones tienen una sintaxis muy similar y varían únicamente en las celdas que cuentan, ¿no? Por un lado tenemos la función contar, que cuenta la cantidad de celdas con valores numéricos, es decir, cuenta aquellas celdas que tienen como dato un número. Y después tenemos la función contará, que cuenta la cantidad de celdas no vacías, es decir, aquellas celdas que tienen algún valor. No importa si es un número, si es una letra o si es un carácter especial. Lo que cuenta son celdas que tengan algo. Bueno, ahora vamos a ver un poco la sintaxis. Ambas funciones recuerden que siempre empiezan con el símbolo igual. Entonces ponemos el igual, luego el nombre de la función, que para el caso de la primera es contar. Y entre paréntesis van los parámetros. Bueno, esta es una función que puede recibir hasta 255 parámetros, los cuales pueden ser celdas, o pueden ser constantes, o rangos de celdas. Cada uno de estos parámetros recordemos que siempre van separados por punto y coma. Cuando hablamos de constante nos referimos a que en vez de ingresar una referencia a una celda o un rango de celdas, ingresamos directamente un valor específico. Para la función contará es muy similar. Lo único que cambia es el nombre de la función. Primero se ingresa el igual, luego el nombre de la función, que es contará, y entre paréntesis van los parámetros, que también pueden ser celdas, constantes o rangos de celdas. Bien, vamos a verlo con un ejercicio para comprender mejor cómo se aplica. Aquí tenemos una tabla de valores. Vemos que tenemos 3 columnas. Y en cada columna tenemos celdas que tienen valores numéricos. Hay celdas que no tienen nada, que están vacías. Y hay celdas que tienen letras. Entonces al final de cada columna tenemos 2 filas. En la primera tenemos que calcular las celdas con valores numéricos. Y en la segunda tenemos que calcular la cantidad de celdas que tienen algún valor. Es decir, que no están vacías. Entonces vamos a empezar a hacer el primer cálculo. Vamos a calcular las celdas que tienen valores numéricos. Entonces, tal como vimos anteriormente, deberíamos usar la función contar. Entonces ponemos igual, va el nombre de la función, que es contar. Y en este caso vamos a ingresar el rango de la primera columna, que es la columna C, que va desde la C2 hasta la C16. Cerramos ahora el paréntesis, le damos a aceptar y obtenemos que existen 7 celdas que tienen valores numéricos en la columna C. Podemos hacer una comprobación manual porque son poquitas celdas. Vemos que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, es correcto. Vamos a hacer el mismo procedimiento para la columna D. Ponemos igual, ponemos contar. Recordemos que vamos a contar la cantidad de celdas con valores numéricos. Le pasamos como parámetro la columna D. Cerramos paréntesis y le damos a aceptar. Y obtenemos que existen 5 celdas que tienen valores numéricos. Podemos repetir la misma operación para la tercera columna. Ponemos contar. En este caso le vamos a pasar como parámetro la columna E. Y le damos a aceptar. En este caso solamente tenemos 3 celdas con valores numéricos. Bien, en la segunda fila lo que tenemos que hacer es calcular la cantidad de celdas con algún valor, es decir, aquellas celdas que no están vacías. Es decir, que vamos a contar las celdas que contengan ya sea números o letras. Entonces, para ese caso, lo que nosotros debemos hacer es usar la función contará. Ponemos igual, ahora ponemos el nombre de la función, que es contará, y entre paréntesis le pasamos como parámetro la columna C. Cerramos paréntesis y le damos a aceptar. Ven, y acá nos dice que tenemos 9 celdas
que tienen algún valor. No importa si es letra o número, la función contará los cuenta. Podemos hacer la verificación. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si analizamos los resultados obtenidos para la columna C, tenemos que existen 7 celdas que tienen valores numéricos y existen 9 celdas que tienen ya sea un valor numérico o una letra. Aplicamos la misma fórmula para la columna D. Ponemos contará, abrimos paréntesis y le pasamos como parámetro la columna D. Y aplicamos la misma función para la columna E. Igual, el nombre de la función contará, abrimos paréntesis y le pasamos la columna E. Y cerramos paréntesis. Bien. Bueno, ahí digamos tendríamos terminado el ejercicio. Bueno, entonces hacemos un repaso general. Tenemos dos funciones muy similares que tienen la misma sintaxis. Una se llama contar y la otra contará. La diferencia es que contar cuenta las celdas con valores numéricos y contará cuenta las celdas cuenta aquellas celdas no vacías. Es decir, que tienen algo adentro, algún dato. O sea, este dato puede ser un número, puede ser una fórmula, puede ser una letra o un carácter especial, lo que sea, digamos. Cuenta aquellas que tienen algo. Bueno, vamos a ver dos ejercicios más de aplicación. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos una tabla donde tenemos los alumnos y tenemos marcado con una cruz la asistencia para cada uno de los días de la semana. Bueno, estos serían, digamos, los días de la semana, que van desde el 8 hasta el 12. Es una semana, bueno, la semana sería de lunes a viernes. Y tenemos marcado con una cruz la asistencia de los alumnos para cada uno de estos días. Entonces, en la última columna, que es la columna total de asistencia, queremos saber cuál es la cantidad total de días a los que asistió cada uno de estos alumnos. Entonces, como nosotros utilizamos una X para marcar la asistencia, la función que podemos usar aquí en este caso es la función contará. Entonces ponemos igual, contará, y como parámetro le vamos a pasar la fila que corresponde al primer alumno. Le damos a aceptar, cerramos el paréntesis y le damos a aceptar. En este caso vemos que el alumno solamente asistió a 3 días de las 5 clases que se dictaron. Aplicamos la misma fórmula para el segundo alumno, ponemos contará, abrimos paréntesis, seleccionamos la fila correspondiente al segundo alumno, cerramos paréntesis y damos a aceptar. En este caso vemos que el alumno asistió a 4 clases de las 5 que se dictaron, y también podemos aplicar la misma fórmula al tercer alumno, o bien si lo desean, digamos, pueden copiar la fórmula con el controlador de relleno. En este caso vemos que solamente asistió a 2 clases de las 5 clases que se dictaron. Bueno, en este caso tenemos pocos días, digamos, podemos hacer también la comprobación manual. Por ejemplo, acá vemos que efectivamente asistió a 4 clases, y acá que asistió a 3 clases y acá a 2 clases. Digamos, las fórmulas, digamos, son realmente útiles cuando en vez de trabajar con 5 días, trabajamos como por ejemplo todas las clases de un cuatrimestre o todas las clases de un año. Entonces, en ese sentido, digamos, las fórmulas ahí sí, en ese caso, digamos, nos facilitan mucho nuestra tarea. Bien, ahora vamos a hacer un segundo ejercicio, que es el ejercicio 2. En este caso tenemos un listado de alumnos
y tenemos dos columnas. En una columna tenemos el nombre de cada uno de los alumnos, y en la segunda columna tenemos la nota de un examen. Acá le vamos a poner fecha al examen. Entonces, ahora tenemos que completar esta pequeña tablita. Bueno, en la primera columna nos pide calcular el total de alumnos. Bien, entonces aquí, digamos, tenemos que pensar, por ejemplo, cuál de las dos funciones nos va a permitir a nosotros calcular el total de alumnos. Y con qué columna, a su vez, vamos a trabajar. Bien, aquí lo que podemos hacer es utilizar la función contará. Recordemos que la función contará devuelve las celdas no vacías, es decir, celdas que tengan algún valor. Bueno, entonces aquí, como parámetro, le vamos a pasar la columna que tiene los nombres de los alumnos. Bien, entonces cierro paréntesis y me devuelve que en total existen 11 alumnos en la clase. Ahora en la segunda columna yo tengo que calcular la cantidad de alumnos que rindieron. Bien, entonces para calcular la cantidad de alumnos que rindieron, lo que podemos hacer es contar las celdas que tienen nota. Si tenemos alumnos, digamos, que no tienen nota de examen, entonces significa que ese alumno no asistió ese día del examen para rendir. Bueno, acá le voy a cambiar el 0 a le voy a poner un 2. Entonces acá pongo igual. Entonces acá la función que podemos utilizar, como son todos valores numéricos, puede ser, digamos, la función contar. Recordemos que la función contar nos devuelve la cantidad de celdas con valores numéricos. Entonces ponemos igual, contar, abrimos paréntesis y le pasamos como parámetro la columna con las notas de examen. Cerramos paréntesis y tenemos que de los 11 alumnos que tenemos en la clase, solamente 7 asistieron al examen. Bueno, y aquí para calcular la cantidad de alumnos ausentes, lo que podemos hacer es simplemente una diferencia entre el total de alumnos y la cantidad de alumnos que rindieron. Entonces ponemos igual, D2 menos E2. Entonces tenemos un total de 11 alumnos, de los cuales 7 asistieron a clases para rendir y 4 están ausentes. Bien, hacemos un último repaso. En esta clase, bueno, vimos dos funciones, una se llama contar y otra se llama contará, cuyas sintaxis son muy similares. El contar nos devuelve la cantidad de celdas con valores numéricos, y contará cuenta la cantidad de celdas no vacías, es decir, que contienen algún modo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero haber sido claro y que les sea de utilidad. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video tutorial.